Ministerio de Hacienda de El Salvador, el proyecto de apoyo a la política fiscal GIZ, el proyecto de USAID para la gestión de las finanzas públicas y la asistencia técnica para la política fiscal de la Unión Europea les dan la más cordial bienvenida al Foro Ciudadano Presupuesto por Programas con Enfoque de Resultados en El Salvador. Estimados colegas del cuerpo diplomático y de los organismos internacionales de cooperación, invitados especiales, representantes de la prensa, señoras y señores, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. En el año 2010, el gobierno de El Salvador solicitó cooperación al gobierno de mi país para llevar a cabo un proyecto de soporte a una política fiscal eficiente, transparente, sostenible y equitativa. Esta solicitud contenía como uno de sus objetivos principales aumentar la efectividad y eficiencia del gasto público. Para aumentar la efectividad y eficiencia del gasto público era necesario el mejoramiento de la planificación, presupuestación, control y evaluación del mismo bajo un enfoque de mediano plazo y de resultados. En ese sentido, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, a través de la GIZ, inició con el proyecto Apoyo a la Política Fiscal en El Salvador, contando con el Ministerio de Hacienda como contraparte política a partir de enero de 2012. El proyecto apunta a un fortalecimiento de la capacidad de actuación y de la aceptación del Estado salvadoreño mediante el fomento de la buena gobernanza financiera. Señores y señoras, muy buenos días con todos y qué alegría estar acá con ustedes hoy. Desde USAID valoramos muchísimo las alianzas y qué gusto estar hoy con amigos de El Salvador, de Alemania y de la Unión Europea. Juntos hacemos más. Entonces, gracias por este trabajo en conjunto. Mi señora y yo recibimos una noticia fabulosa. Hace 2 semanas supimos que nuestra hija había sido aceptada a una excelente pero muy cara universidad en los Estados Unidos. Nos dio muchísima alegría, estábamos muy orgullosos, pero más allá de la alegría y del orgullo, nos preguntamos cómo vamos a financiar esto. Entonces la próxima semana nos vamos a sentar a armar un presupuesto familiar que enfoca en un valor de mi familia. Es el valor que todos compartimos, es el valor de la educación. Tenemos recursos limitados, pero tenemos el deseo y tenemos que fijar el plan de lograr el sueño de que nuestra hija reciba una buena educación. Y en los meses venideros nos vamos a estar viendo muy de cerca para asegurar de que estemos cumpliendo nuestro presupuesto. Yo les tengo que confesar, yo tengo una gran debilidad. Mi debilidad es para las guitarras eléctricas. Mi señora me va a estar viendo porque cada vez que paso por la tienda y veo la guitarra, mi señora sabe que yo quiero comprar esa guitarra y me va a decir, no puedes. No puedes porque tenemos que financiar esa gran deuda que tenemos con la universidad, porque tenemos un sueño para nuestra hija. Y yo me voy a controlar. Mi señora es brava con la plata, pero gracias a Dios que ella vigile muchísimo a lo que estamos gastando en nuestra casa. A mi hija le vamos a exigir resultados. No somos tan ricos para poder financiar la educación sin que ella traiga buenas notas a la casa. Es así de sencillo. Todos lo sabemos como padres de familia. Ustedes lo saben tanto como yo y como a mi señora. Entonces,
el presupuesto de una nación no es tan diferente que el presupuesto de mi familia. Es una carta de navegación. Es donde nosotros nos decimos dónde queremos ir. Es una expresión de nuestros valores, valores que se plasman en cosas concretas que son prioridades. ¿Cuáles serán las prioridades de El Salvador? Seguridad, salud, educación, infraestructura. Es cuestión de los salvadoreños, pero seguramente el presupuesto es una herramienta que les va a ayudar muchísimo a realizar sus sueños y plasmar sus valores y sus prioridades. Muy buenos días a todas, a todos. Muy buenos días a Nelson Fuentes, nuestro ministro de Hacienda, a los colegas de la cooperación, Norbert, Peter, ustedes todos. Muy buenos días. Bueno, primero voy a responder a Peter en cuanto a su experiencia personal con su hija. Yo tuve otra un poco diferente con mis hijos. Yo soy francés, represento a la Unión Europea, pero tengo una nacionalidad, soy francés. Y no tuve la misma experiencia y no tuve que preocuparme mucho por el financiamiento de los estudios de mis hijos, porque por suerte tenían opción, ¿no? O ir en una universidad muy cara, privada, o ir en el sistema nacional, que también ofrece muy buenas carreras. Y ellos eligieron esta cosa. Y de verdad no tuve que preocuparme mucho por financiar, porque había que pagar, pero de una manera razonable, digamos, para europeos. Y entonces, lo estoy diciendo no para subrayar la diferencia, sino para decir que en los dos casos, que sea el presupuesto de su familia o en mi caso el presupuesto del Estado, había realmente que manejarlo muy bien para ofrecer este tipo de servicios. Y es al final lo que quiero subrayar, es decir, lo que es importante es que las finanzas públicas funcionan, que el gasto sea realmente elegido y priorizado por el país para diferentes cosas, pero es muy importante que sea bien manejado y que responda realmente a la voluntad de la población y al sistema que quiere elegir. Bueno, quería reaccionar nomás sobre este punto, pero decir también que para nosotros fomentar una eficiente y eficaz gestión de los ingresos y gastos del sector público forman un eje importante de toda nuestra cooperación. Esta mejor gestión implica colectar fondos y dirigir escasos recursos hacia las necesidades prioritarias, pero igualmente importante es la transparencia y la gestión y la participación de la sociedad civil en las políticas públicas. El fortalecimiento y el manejo de las finanzas públicas es un elemento primordial para la UE, no solo porque contribuye a mejor manejo del país, pero porque también constituyen un elemento importante para nuestra cooperación, que se ejecuta aquí en El Salvador esencialmente bajo la forma de apoyos al presupuesto general de la nación para apoyar a las políticas públicas del país. Es un placer compartir con ustedes este espacio de Foro Ciudadano en el que como Ministerio de Hacienda tendremos la oportunidad de conocer sus valoraciones y perspectivas en torno a una nueva forma de planificación y ejecución del gasto público, como es el presupuesto por programas con enfoque de resultados. No hay mejor forma para enriquecer las decisiones y acciones gubernamentales que poniéndolas en común con la participación de la ciudadanía y de los actores sociales que contribuyen a dinamizar nuestro país. Esta herramienta, que hoy será la protagonista de este Foro Ciudadano, es una visión integrada de planificación y objetivos a través de la articulación de acciones que priorizan su atención a los resultados que obtengan
las instituciones del sector público a fin de mejorar las condiciones de vida de la población. He sostenido que el presupuesto por programas es más fácil de explicar que de llevar a cabo, y es un enfoque que nos ha llevado varios años en el Ministerio de consolidar, pero que con la ayuda de nuestros amigos de la cooperación, a los cuales vivimos agradecidos, a quienes expresamos nuestro enorme agradecimiento por su dedicado apoyo, este día no pudiéramos ni siquiera iniciar esta discusión si no fuese por ustedes. Como Ministerio de Hacienda, hoy más que nunca tenemos un compromiso para que en septiembre del presente año presentemos a la Asamblea Legislativa un proyecto de presupuesto por programas con enfoque de resultados para el ejercicio fiscal 2019. De concretar esta acción, no solo estaremos cambiando sistemas, cambiando papeles, cambiando módulos de operatividad digital, estaremos cambiando la mentalidad de cómo ser mejores gerentes y administradores de un presupuesto que nos da la posibilidad de medir resultados, con indicadores puntuales, con mayor transparencia y con la posibilidad de fortalecer la rendición de cuentas a la ciudadanía. El presupuesto por programas con enfoque de resultados necesita multiplicar esfuerzos para proporcionar mejores servicios a la población, tomando en cuenta que los ingresos que el gobierno percibe no siempre son los necesarios para satisfacer todas las necesidades existentes. Es necesario también que el presupuesto responda a una planificación de varios años, lo cual permitirá contar con un instrumento efectivo para implementar políticas públicas que necesitan de plazos más largos para cambiar las condiciones de vida de la población más vulnerable, por lo que se hace necesario apoyarse en los siguientes instrumentos de mediano plazo, como el marco fiscal de mediano y largo plazo, que está incluido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, el marco de gasto de mediano plazo, los marcos institucionales de mediano plazo, la política presupuestaria de mediano plazo. Les invito a plantear sus perspectivas, opiniones o comentarios de una manera abierta y proactiva sobre la utilidad y operatividad de este instrumento en aras de construir un diálogo inclusivo que nos ayude a avanzar de una manera expedita en su aplicación y en su uso. La primera presentación va a ser sobre la reforma del presupuesto público en El Salvador. Esta presentación la va a hacer el licenciado Carlos Salazar. Él es el director de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda de El Salvador. Lo invitamos entonces a pasar al micrófono. Yo voy a hablar acerca de la reforma del sistema de presupuesto público. Para mí es bien importante estar acá esta mañana por dos razones. Primero, porque allá por el año 1995 yo fui parte, viví, participé del proceso de transición del presupuesto por programas que estaba vigente en esa época hacia un presupuesto por áreas de gestión que se implementó allá por el año de 1995-96 y que coincidió también con la aprobación de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado. Eso fue allá por el año 1995. Yo formé parte de los equipos técnicos que se trabajó en esa reforma. Ahora, 23 años después, me toca a mí dar a conocer y participar en esta nueva transición. Una nueva transición del presupuesto por áreas de gestión hacia el presupuesto por programas con enfoque de resultado. Algunos podrían pensar, estamos volviendo al año 1990 o a la metodología que se tenía anteriormente. Yo siempre he dicho que no. Para mí esto es un presupuesto por programas recargado, porque ahora estamos incorporándole al presupuesto por programas el enfoque de resultado. Y vamos a ver un poco más adelante de qué se trata de eso. Y aparte de eso, estamos en un nuevo contexto
nuevo contexto de la sociedad, un nuevo contexto de la economía. Tenemos avances en la tecnología muy distintos a lo que existían en el año 90, la década de los 90, y eso, ¿verdad?, nos permite confiar que este es un nuevo modelo y es una nueva forma de hacer presupuesto, y eso es lo que pretendemos. Y en segundo lugar, porque allá en el año 2012, a mí se me encomendó la misión de transformar el presupuesto. Recuerdo las palabras del señor exministro de Hacienda, cuando me decía que quería un nuevo presupuesto, que el presupuesto que teníamos prácticamente no servía, porque era un detalle únicamente de gastos y una distribución de recursos y asignaciones presupuestarias. Vamos a invitar al licenciado Roberto Antonio Anzora Quirós, quien es el presidente en funciones de la Corte de Cuentas de la República. Quiero decirles también, en lo que viene el licenciado, que hay papelitos en sus folders, pero además va a haber personal de apoyo que yo quisiera que ya estuvieran por acá, porque queremos ir recolectando preguntas referidas a cada disertante, porque al final ellos van a sentarse acá, nos van a acompañar y van a contestar sus preguntas, por ello es muy importante. Entonces, vamos a oír al señor presidente en funciones su intervención sobre cómo ven o cómo se visualiza o cómo va este proceso y qué desafíos plantea para la Corte de Cuentas de la República. Quisiera agradecer de manera especial a GIZ, a USAID y a la Unión Europea por invitar a la Corte de Cuentas a este foro tan importante. También quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al Ministerio de Hacienda por el proceso que está llevando adelante en que nuestro presupuesto sea basado en programas y con base a resultados, ya que ello significa un salto de calidad realmente en la gestión y en la administración de las finanzas públicas, que lógicamente impacta también en la actividad de otras instituciones del Estado, como es el caso de la Corte de Cuentas de la República. El tema, como ustedes lo pueden ver, es el rol del ente contralor sobre el presupuesto programático y la gestión de resultados. Así es que desde esta perspectiva, desde el rol que juega la Corte de Cuentas en la administración pública, el objetivo que nos proponemos en este momento con la presentación es dar a conocer el proceso de fiscalización con este nuevo enfoque de presupuesto público. Para ello quisiera plantear un contexto acerca de la función y la atribución que tiene la Corte de Cuentas en cuanto a la fiscalización. Quisiera plantear que nosotros tenemos una misión constitucional que se enmarca en la fiscalización de los fondos públicos, pero también en la ejecución del presupuesto en particular. Y creo que este es el punto de conexión con el tema que se viene desarrollando y que es objeto de este foro. Bueno, además de eso, la disposición constitucional expresa que esta labor va a ser ejercida por un órgano independiente del Ejecutivo y de manera técnica. Así es que, dado, digamos, ese marco de referencia de cuál es nuestra misión, que es de fiscalización, quisiera decir que la Corte de Cuentas es la rectora
del Sistema Nacional de Control y Auditoría, y que como rectora del sistema, la competencia de la Corte de Cuentas es ejercer el control externo posterior. El siguiente ponente es el maestro Gustavo Ulloa, director de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda. Ya voy a decir que tengo CHCP, México. Quiero hacer una pequeña reseña del maestro Ulloa. Él es director general adjunto de evaluación en la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. Ahora sí, ya dije el nombre. Es licenciado en informática y maestro en informática y tecnologías computacionales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tal vez pueda dar algunos tips sobre el tema tecnológico, licenciado. En el ámbito laboral cuenta con 29 años de experiencia en Administración Pública Federal, en la cual ha desempeñado diversos cargos y funciones en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esto fue entre 1989 y 2008. En la Secretaría de la Función Pública del 2009 al 2014, y a partir precisamente de ese año, en el mes de febrero, colabora en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde es responsable de coordinar las acciones de dicha dependencia en materia de evaluación externa de programas y políticas públicas federales, en la integración y monitoreo del Sistema Nacional de Planeación Democrática y en la operación y consolidación del Sistema de Evaluación del Desempeño. Todo lo que leo luce tremendamente interesante, que vale la pena dar curso a esto. Aquí queremos que los participantes conozcan una buena práctica en procesos de evaluación, en la ejecución, y que recojamos experiencias valiosas que nos van a ayudar y nos van a orientar. Les voy a platicar ahora un poco primero del contexto de estos poco más de 10 años que hemos venido trabajando en este tema en México, para hacia el final de la presentación enfocarme a platicar de un tema muy relevante también en todo este esquema de gestión para resultados, que es la materia de evaluación. Y bueno, iniciando mi presentación, nosotros iniciamos por allá del año 2006 la implementación de estos temas, un poco inspirados en la gestión para resultados que venía promoviendo la OCDE, el BID, y en cuyo esquema hay pues varios pilares para promover esta gestión, y entre ellos los temas de monitoreo y evaluación. Estos formaron parte o inspiraron una reforma en materia de la elaboración del presupuesto en nuestro país, que en 2006 inicia de manera formal la promulgación de una ley, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece los principios de lo que llamamos el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño. El presupuesto basado en resultados, que es nuestra manera de ver este tema de presupuesto por programa, es una manera de orientar el gasto público hacia el logro de resultados más que hacia el ejercicio de recursos. Tener claridad en que lo que vamos a hacer, lo que vamos a aportar, a donde vamos a asignar los recursos presupuestarios, pues debe de cumplir con un fin, con un propósito de política pública, y no nada más, como se decía previamente, preocuparnos por gastar el dinero y por llegar a un 100% del ejercicio de los recursos al final del año. Al contrario, pues es sí gastar el dinero en la medida que este dinero nos sirva para lograr los resultados que la ciudadanía espera del ejercicio de los recursos. Este presupuesto basado en resultados se basa en lo que llamamos el sistema de evaluación del desempeño. Es nuestro mecanismo, nuestro sistema de información, no solo para conocer lo que estamos logrando, los resultados que se están teniendo con la aplicación del gasto, sino para orientar también instrumentos que nos ayudan a diseñar nuestros programas de manera que podamos garantizar de una manera razonable que con el ejercicio de los recursos vamos a lograr
los resultados prioritarios que se espera con la asignación de estos. Bueno, la cuarta ponencia se llama Importancia de la participación ciudadana en la elaboración y evaluación de los presupuestos por programas con enfoque de resultados. Aquí los participantes, ya habiendo conocido previamente la importancia del presupuesto programático con enfoque de resultado a través de las intervenciones previas y el tema de la fiscalización y el tema de la evaluación, tenemos ya un contexto bastante amplio en lo técnico y normativo. Con esta presentación conocerán un análisis sobre el rol de la sociedad civil en las diferentes etapas del presupuesto. Como sociedad civil tenemos la tendencia, tal vez no en aquellas organizaciones que se dedican al análisis del presupuesto, sino como ciudadanos comunes y corrientes, la tendencia a no interesarnos, o tal vez es un poco técnico y complejo para nosotros entender cuál podría ser mi rol. Entonces, esta presentación a mí me genera mucha expectativa porque me va a permitir encontrar esa visión que hasta este momento no tenemos. Entonces, preguntas como ¿qué implicaciones tienen estos cambios en la ciudadanía en términos de beneficios y desafíos? ¿Cómo puede participar la ciudadanía en estos procesos? ¿Cuál es el rol de la academia? Tema muy importante. ¿Cómo apoyan los medios de comunicación, que también son clave? ¿Qué nuevas competencias demanda el presupuesto programático basado en resultados? ¿Qué recomendaciones nos deja planteados a la ciudadanía? Entonces, esta presentación la va a ofrecer el licenciado Ricardo Castaneda del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, y en lo que Ricardo llega voy a hacer una breve reseña de su currículum. Él es economista salvadoreño, graduado de la Universidad de El Salvador, posee un máster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina en la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona. Además cuenta con estudios de maestría en Política Mediática, Mapas y Herramientas para una Nueva Cultura de Ciudadanía de la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2013 forma parte del equipo del ICEFI, donde entre otras funciones coordinó el área de Política Fiscal, Ambiente Natural y Desarrollo. Actualmente coordina las actividades del ICEFI para El Salvador. Es interesante porque tiene un enfoque en política fiscal, pero también tiene un enfoque en temas de ciudadanía. Además ha sido profesor universitario, autor de investigaciones sobre niñez y adolescencia y diagnósticos en temas de finanzas públicas. Ha coordinado estudios sobre inversiones en desarrollo rural, pobreza y desigualdad, y ha colaborado con estudios fiscales en la Unidad de Análisis y Seguimiento del Presupuesto de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto acá de nuestro país. Y voy a parar la lectura porque es más importante escucharlo a él. Muy buenos días, muchísimas gracias a la cooperación alemana, a USAID, a la Unión Europea, por invitarme y poder conversar sobre la importancia y el rol que juega la ciudadanía en el proyecto de presupuesto. Lo que les voy a hablar en esta mañana es unas consideraciones iniciales sobre la importancia de la participación ciudadana, cuáles son algunas de las tendencias de la participación ciudadana a nivel internacional, posteriormente cómo ha sido hasta ahora la participación ciudadana en el presupuesto salvadoreño y finalmente cuál es el rol de la participación ciudadana ahora en este nuevo presupuesto por programas con enfoque de resultados en El Salvador. Hay que decir que la participación ciudadana es clave y es la base para fortalecer la democracia. La democracia participativa fortalece la democracia representativa. Yo creo que esto es muy importante a tomar en cuenta. La democracia no se hace únicamente cuando vamos a las urnas. La democracia se hace cuando pagamos nuestros impuestos, pero también cuando día a día seguimos y fiscalizamos de qué se están haciendo esos impuestos transformados en gasto público. Además, es un excelente antídoto contra el cáncer de la corrupción. Una investigación elaborada por el ICEFI daba cuenta que uno de los caminos precisamente que llevan a la corrupción en los países del Triángulo Norte es la escasa participación ciudadana. Además, cuando existe una participación ciudadana efectiva, ayuda a abordar los conflictos y a propiciar acuerdos. Creo que en El Salvador en los últimos años en materia fiscal hemos sido testigos como la parálisis política
provocó que las finanzas públicas, la situación de las finanzas públicas se agravara. La participación ciudadana puede ser ese mecanismo que desentrampe las negociaciones y que permita dotar al Estado de mejores recursos para poder solucionar los problemas de las personas. También, y no menos importante, la participación ciudadana permite la expresión y defensa de sus intereses. La ciudadanía tiene intereses propios y debe tener espacios donde los pueda defender. Y por supuesto aumenta la legitimidad y efectividad de las decisiones de las autoridades gubernamentales. Y finalmente, la participación ciudadana es un derecho que por lo tanto debe de ser cumplido por los estados. Es importante entender la dinámica del proceso presupuestario y la complejidad en la toma de decisiones. El presupuesto, más allá de las cuestiones técnicas que hemos observado, también es una arena de pujas políticas, donde distintos grupos de interés tienen relevancia sobre las decisiones que se vayan a tomar. Por lo tanto, es importante conocer quiénes son los actores que participan en el proceso presupuestario, esos actores formales, pero también esos actores informales. ¿Cuáles son sus incentivos? ¿Cómo se producen esos intercambios? ¿Por qué en un presupuesto se destina más hacia incentivos hacia las empresas o por qué en otros presupuestos se dedican más hacia programas sociales? El análisis del presupuesto en síntesis nos permite evaluar quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden con la distribución de los recursos públicos. Vamos a ver, esta pregunta es para el licenciado Roberto Antonio Ansora, presidente en funciones de la Corte de Cuentas. La pregunta es, ¿cuáles mecanismos han contemplado utilizar para hacer más expeditas las denuncias ciudadanas para el caso del tema? ¿Existe un call center? ¿Es anónimo? Bueno, actualmente dentro de la estructura de la Corte de Cuentas tenemos el Departamento de Participación y Denuncia Ciudadana. Ese es el medio que tiene habilitado en estos momentos la Corte de Cuentas para recibir la denuncia ciudadana. Sí es de carácter anónima por seguridad del ciudadano y estamos trabajando en el sentido de que la denuncia sea tramitada oportunamente y que además de eso, a partir de un análisis que se hizo del proceso, el ciudadano también tenga una retroalimentación del resultado de su denuncia, ¿verdad? A través de la página web o vía electrónica directa al ciudadano, a fin de que sepa cuál ha sido el resultado de la misma. Gracias. Esta pregunta es para el maestro Gustavo Ulloa. ¿Qué o cuál fue el mayor desafío en México para implementar este nuevo plan, nuevo presupuesto? ¿Los funcionarios públicos estuvieron de acuerdo con el cambio? Creo que el mayor desafío, bueno, hay muchos temas metodológicos, temas tecnológicos, de capacitación, etcétera, pero creo que el mayor desafío es el cambio de la cultura organizacional, el que tengamos la conciencia de que somos responsables de cambiar la realidad y no nada más responsables de hacer o gastar los recursos, ¿no? Muchas veces cuando estamos negociando indicadores y metas de los indicadores, pues los funcionarios tienen esa resistencia de decir, a ver, es que pues a mí no me corresponde mejorar las condiciones de salud, a mí nada más me corresponde dar las consultas médicas, por decir algún ejemplo, ¿no? Entonces ese cambio de mentalidad de decir, pues no nos pagan por hacer, no nos pagan por gastar el presupuesto, nos pagan por cambiar la realidad de las personas con base en las políticas públicas.
Y esto creo que es lo más fuerte, que asumamos todos como funcionarios, como servidores públicos, ese compromiso hacia el resultado y no nada más a cumplir, a decir ya hice, tenemos allá en México un juego de palabras que decimos que es el cumplimiento, porque cumplo y miento, hago como que simulo, me pongo una meta muy bajita para que después no me vayan a fincar responsabilidades porque me quedé corto. Entonces, cambiar esa mentalidad y tener ese compromiso de los funcionarios en lo individual, de las instituciones en su conjunto, de que debemos lograr el resultado. Y un tema bien importante, y no es nada más de este tema, sino en general, creo yo, de toda acción de gobierno, es la coordinación entre las instituciones. Cada institución por sí sola no puede cambiar la realidad de los problemas públicos, se requiere de mucha coordinación y estos instrumentos creo que también nos ayudan a fomentar esta acción coordinada. La siguiente pregunta es para Ricardo Castaneda, pero quizás voy a hacer dos en una, porque la primera es como el génesis, la primera que me mandaron y la otra ya entra en el tema. Entonces, Ricardo, ahí van las dos. La primera es, ¿podría definir sociedad civil? Y la segunda es, usted mencionó que para crear un presupuesto o para poner un impuesto nuevo es necesaria la participación ciudadana, etcétera, etcétera. ¿Por qué cree usted que el actual gobierno no ha pedido participación ciudadana para poner nuevos impuestos? Bueno, la primera pregunta es sumamente importante, es decir, ¿quién es sociedad civil? ¿Quién se considera sociedad civil? A mí me parece que dentro de sociedad civil obviamente encontramos la academia, los centros de pensamiento, las organizaciones propias de sociedad civil, pero también debería de estar el ciudadano común. Entonces creo que cuando hablamos de la importancia de crear esos espacios nos estábamos refiriendo a cualquier persona que quiera participar, que cuente con los espacios para hacerlo. Respecto al otro elemento, nosotros creemos que una de las deudas que el país sigue teniendo es un acuerdo fiscal integral. Y ese acuerdo fiscal integral debe ser el resultado del acuerdo de las distintas voces de la sociedad civil, de las distintas voces de la sociedad. Con esto me refiero que debe de participar los partidos políticos, por supuesto, pero también debe de estar la empresa privada, los sindicatos, pero las distintas organizaciones de sociedad civil también deberían de tener esos mecanismos, porque cuando alguien se plantea que se va a incrementar un impuesto, pero no se le dice cuáles van a ser los resultados que se van a obtener, cómo se va a garantizar una agenda de transparencia para asegurarle al ciudadano de que esos recursos van a ser utilizados de manera proba, evidentemente va a haber un rechazo de parte de la ciudadanía hacia cualquier tipo de reforma tributaria. Por eso es mucho más importante que al momento de plantear una reforma tributaria se piense en una reforma fiscal integral, que no solo incluya temas de impuestos, sino también incluya temas de gastos, temas de transparencia. Y entonces me parece que esa es una de las deudas pendientes. El país sigue teniendo enormes brechas. 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes están afuera de las escuelas, por ejemplo. Creo que todas y todos los que estamos aquí en la mesa nos podríamos poner de acuerdo de que hay que asegurar educación universal y de calidad para todos ellos, pero luego también tenemos que saber que eso va a tener un costo y que eso implicará movilizar recursos para cumplir. Entonces, de eso es lo que hablamos cuando decimos el tema de un acuerdo fiscal integral, que me parece que tendrá que ser una deuda que tendrá que asumir la próxima gestión gubernamental. Esta pregunta es para el licenciado Salazar. Dice, hoy en día, para el ciudadano es muy difícil comprender los informes en el portal de transparencia. ¿Qué acciones se tomarán para mejorar estas herramientas en beneficio de la ciudadanía?
Bueno, en primer lugar, gracias por esa pregunta, porque la voy a poner dentro de las diferencias que hay ahorita con el presupuesto, con lo que va a haber en el presupuesto por programa. Y en realidad reconozco que actualmente y por la misma estructura del presupuesto actual, muchas veces los informes no es que no sean comprensibles, sino que los informes que aparecen en el portal de transparencia son muy limitados, y limitados porque están más orientados al tema del seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios, y muy poco al tema del impacto de los resultados o del seguimiento físico de cada una de las instituciones. Por otro lado, uno entra ahí al portal de transparencia y la ejecución que uno puede verificar ahí es más información en números, en cifras, ¿verdad? Pero hay muy poco elemento que pueda servir para que sea pueda haber una mayor comprensión hacia la ciudadanía. Entonces, lógicamente, con la implementación de este nuevo programa, de este nuevo presupuesto por programa, va a implicar, y ya se está trabajando en eso, en hacer las modificaciones y las reformas necesarias al portal de transparencia para que la información que se vaya, digamos, a publicar sea de una manera clara, de una manera más amplia, ¿verdad? Y que cualquiera que pueda entrar a ese portal pueda comprender, ¿verdad?, la nueva forma de hacer presupuesto. Aparte o adicionalmente se están trabajando en otros instrumentos que sean de mejor comprensión para la ciudadanía. El ciudadano común muchas veces no entiende el léxico técnico del presupuesto, no lo entiende, es muy técnico, ¿verdad? Entonces se están trabajando también en algunas herramientas y en algunos instrumentos, documentos que sean de mejor comprensión, que lo entienda cualquier ciudadano, ¿verdad? Inclusive no utilizar muchos términos técnicos, sino que la gente pueda saber, ¿verdad?, en qué está gastando cada una de las instituciones, pero lo más importante, cuáles son los resultados y el impacto que esos recursos por los cuales, como decía bien Ricardo, todos contribuimos a través de nuestros impuestos, pero queremos saber cuál está siendo el impacto y cómo está mejorando la calidad de vida de la población. Entonces, sí se está trabajando en ese aspecto, en mejorar, ¿verdad?, el portal de transparencia, tanto en la estructura, como también vamos a diseñar y elaborar documentos que sean de fácil comprensión para la población. ¿Cuáles son los principales retos y obstáculos que existen en la participación ciudadana? Porque él nos muestra que en el índice, por ejemplo, de presupuesto abierto, El Salvador, en las peores calificaciones en las que aparece es en participación ciudadana. A juicio de cada uno de ustedes y su experiencia, ¿qué condiciones tienen que darse para que haya una mayor participación? Comenzando por Edwin, en el mismo orden. De acuerdo, muchas gracias. Yo reitero que creo que uno de los problemas de la participación ciudadana es la misma actitud de los ciudadanos, que no son muy proactivos, y una de las explicaciones, digamos una teoría mía, es esa, la que mencionaba anteriormente, de que la gente no se siente dueña de la hacienda pública, porque no sabe cuánto aporta para el sostenimiento del Estado, ¿verdad? Cuando, digamos, uno ya está en un nivel de ingreso en el que paga renta, entonces uno es un poco más quisquilloso con respecto a cómo se utiliza el dinero, ¿verdad? Pero cuando no lo está, entonces da la impresión de que el Estado obtiene el dinero de algún lugar extraño y después solo lo gasta, entonces la gente se vuelve un poco más escéptica, ¿no? Entonces quizá, digo, ¿no?, si se crean mecanismos para comunicar mejor, ¿verdad?, cuánto realmente de ese dinero aporta cada quien, entonces eso tal vez haría que los ciudadanos se interesen un poco más por la participación, ¿verdad? Yo creo que desde la parte del Estado lo que se tiene que hacer es ser transparentes y dar toda la información posible. Allá luego los ciudadanos tendremos nosotros la obligación de ver qué hacemos con la información que está disponible, ¿verdad? Y cada quien la va a utilizar de la manera en la que considera más conveniente. Yo
pues me declaro optimista de esta reforma, ¿verdad? Esta transformación que están haciendo con el presupuesto. Considero de que una de las, digamos, de las cosas que hemos visto con el presupuesto tradicional es que las personas a través de los medios de comunicación, por ejemplo, se hacen sentir diciendo, bueno, que no ha funcionado aquí la salud, aquí falta medicina, la seguridad de esto y una serie de cosas, ¿no? Pues justamente este presupuesto con enfoque de resultado y por programas busca verificar eso mediante indicadores y verificar si lo que se propone, lo que se ha puesto como objetivo, se está logrando, ¿verdad? Y en ese caso, obviamente, este tipo de participaciones que ahora la gente hace, digamos, sin tener un indicador, sin tener un compromiso de parte del Ministerio de Hacienda y del Gobierno, de la política fiscal, digamos, la gente lo menciona, pero ahora va a tener instrumentos para poder exigir el cumplimiento, para poder también exigir las responsabilidades correspondientes. Yo creo que sí se deben de crear mecanismos de participación, pero también mecanismos que sean cada vez más transparentes de todas estas, digamos, objetivos, de todos estos planes y presupuestos que se están planteando. En ese sentido, es importante que se haga ver a la ciudadanía que toda esta información y cómo su participación puede mejorar sus condiciones de vida y que por lo tanto es interés de todos. Y como ya se ha mencionado antes, pues que los impuestos que todos los pagamos son los que se están usando y si se usan mal no van a llegar esos bienes y servicios a aquellos que los necesitan. No vamos a tener buena infraestructura, no vamos a tener buenas escuelas, no vamos a tener buenos hospitales y en este sentido, este presupuesto por resultados, no nos vamos a conformar con decir educación tiene que llegar al 6%, obviamente tiene que llegar, pero no por llegar y simplemente el aumentar esos fondos va a garantizar que vamos a estar logrando algo en mejorar la calidad de la educación. ¿Cuáles son estos obstáculos o retos a la participación? Bueno, por ser el último me va a tocar repetir, aunque con otras palabras, pero a ver, por el lado de los obstáculos y retos, por el lado de la oferta, ya vamos a decir, por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, que es parte de las autoridades, es pues evidentemente lo que ya se ha dicho, de tener acceso a información, lo que decía Carlos Salazar, de que esta información tiene que ir en un tono más amigable, menos técnico, para que sea más accesible, información sobre todas las partes del proceso de diseño, elaboración, ejecución, monitoreo, evaluación, todo lo que se ha señalado, la voluntad pues de entregar esa información con los criterios que se han dicho, que sea oportuna, completa, en un formato pues amigable. Creo que por el lado pues de la oferta se necesita se va a necesitar bastantes avances. De hecho, en el índice de presupuesto abierto, como ustedes vieron, la participación ciudadana es baja, pero El Salvador está arriba y ya en otros indicadores, por ejemplo, entrega de documentos, hay bastante apertura en entrega de documentos, se ha avanzado mucho, pero esta información, cuando ya empieza uno a calificarla, a ver la calidad, los formatos a veces son obstáculos. Y segundo, por el lado de la demanda, algo lo decía ya Edwin, y es, no demos por hecho que toda la participación ciudadana en sí es buena, ¿no? Es decir, no endiosemos ni magnifiquemos la participación ciudadana, porque igual se puede equivocar, como todos nos equivocamos, ¿no? Y Edwin ponía en el almuerzo el ejemplo, mire, en la alcaldía, ¿qué quiere usted? ¿Sanidad o quiere carretera? Aunque se estén ahí contaminando y todo, pero dicen carretera, y tal vez no es el mejor criterio. Es decir, la demanda, la ciudadanía necesita capacitación, necesita obviamente más información para poder opinar con cierta solidez, porque si no, puede abrirse aquí el montón de peticiones, participaciones que no son, digamos, a veces las más convenientes.
Bueno, muchas gracias a los 4 comentaristas. Voy a permitir en 2 minutos hacer un resumen para ver si todos estamos de acuerdo con los principales mensajes de este panel. En la mañana yo pienso que todos escuchamos una promesa de valor bien importante y novedosa, diferente a lo que generalmente oímos en los debates fiscales, ¿verdad? Generalmente estamos hablando de la fragilidad fiscal y esta mañana escuchamos algo diferente. Nos dijeron, miren, realmente estamos haciendo un cambio que nos va a permitir, si lo hacemos bien, pasar de un enfoque que ha estado centrado en insumos a un enfoque basado en resultados. Eso va a dar más transparencia, nos va a acercar a un proceso más democrático, pero sobre todo nos va a permitir a los salvadoreños, ojalá, poder tener un presupuesto más cercano a los resultados de la gente. Eso es lo que escuchamos nosotros en la mañana. Nos hicieron mucho énfasis en que es un proceso que va mucho más allá de la presupuestación y que no es un camino fácil. Que hemos escuchado en este panel, hemos escuchado primero, en primer lugar yo diría que unánimemente los participantes han señalado y han felicitado al Ministerio de Hacienda por este esfuerzo, ¿verdad? Creo que, y me uno a los 4 comentaristas, es un esfuerzo muy importante, es un cambio, esperamos que el presupuesto 2019, venga ya con todos los elementos que presentó el ministro, y va a ser como un ojalá antes y después en la forma en la que pensamos y administramos el presupuesto público. Este panel, como podrán ver, tiene varias características. En primer lugar, tiene la característica de que reúne un grupo de colegas internacionales que están acá en el país en apoyo justamente a estos procesos. Segundo, que tenemos un panel bastante balanceado, haciendo a un lado a quien lo va a moderar. Tenemos de verdad un panel paritario y eso creo que es de aplaudir. Y tercero, bueno, por favor. Y tercero, que somos un panel joven en la temática, joven en la temática. Bien, vamos a conversar durante los próximos 45 minutos y en realidad vamos a hacer fundamentalmente 2 rondas y una introductoria. ¿Por qué es necesario hacer una ronda introductoria? Porque es importante compartir con ustedes qué es lo que está haciendo y en qué está contribuyendo la cooperación en esta temática en el país, y esa no es una información que todo el mundo tenga a la mano. Entonces pensábamos por eso importante dedicar algunos minutos a transmitirles a ustedes esta información, y me gustaría entonces iniciar con Roland para que nos contara un poquito qué está haciendo la GIZ a través del programa que Roland dirige en apoyo al país. Bueno, la GIZ empezó a trabajar en el campo de la reforma presupuestaria aquí en el año 2012, entonces ya tenemos 7 años del acompañamiento de esa reforma presupuestaria. Bueno, hemos empezado en 2012 con un análisis, un diseño de un concepto y bueno, partes de esa cooperación ha sido el diseño, los temas de marco de gastos e institucional de mediano plazo y el sistema de seguimiento y evaluación del desempeño presupuestario. Y como mencionado antes, gran parte de esa cooperación ha sido la capacitación de todos los funcionarios dentro de las instituciones estatales y una gran parte de esa cooperación ha sido el acompañamiento a la realización del diseño y validación de al menos 150 programas presupuestarios. Es decir, nosotros hemos trabajado con las instituciones en la realización, en el diseño de los nuevos programas. Vale la pena decir que se trata de una cooperación técnica, es decir, no financiera, sino solamente en base de un intercambio del conocimiento de experiencias internacionales. Particularmente la Unión Europea, yo quiero destacar 2 proyectos, 2 apoyos que hemos estado dando al Ministerio que tienen que ver con este taller y este foro.
Uno es el marco fiscal de mediano plazo, que es, como ya lo mencionó el director de presupuesto, es el que nos delimita el límite del gasto. Entonces es un instrumento fundamental y hemos venido apoyando al ministerio en fortalecerlo, en que sea un instrumento mucho más real, más elaborado, que dé unas cifras buenas para que ya baje a un presupuesto más real, que el gasto se fortalezca y se racionalice, pero con un tope que da el marco fiscal de mediano plazo. Bueno, el proyecto de USAID viene desde el año 2011 apoyando la reforma de gasto público. En la fase funcional, perdón, en la fase conceptual, apoyamos en la definición del modelo conceptual y la funcionalidad de lo que es a nivel de definición el módulo o el componente de ejecución presupuestaria. Recomendamos también la adopción de una cuota de compromiso, esto en el marco de los problemas complejos que tiene el país en materia de sostenibilidad fiscal. Va a haber una cuota de compromiso que Tesorería con presupuesto van a trabajar y se va a asignar por trimestres, de tal suerte que las entidades de gobierno tengan un cepo en el proceso de ejecución de compromiso presupuestario para evitar o para garantizar la sostenibilidad fiscal del país. Claramente la brecha entre ingresos y gastos sigue siendo superior al 5% y tiene que haber un mecanismo que frene este proceso de exceso de gastos sobre el ingreso. En la parte instrumental trabajamos en el desarrollo de todo el componente de gasto público, no en el módulo de presupuesto, pero sí todo el componente de gasto público. Desarrollamos todo el sistema electrónico de compras públicas. El Salvador el gobierno ya está implementando un sistema completamente transaccional de compras públicas que va a ser totalmente transparente. Los procesos de convocatoria, los procesos de calificación, los procesos de asignación de contratos, la información que se va a dar a la ciudadanía en materia de contratación pública va a ser manejada a través de este sistema electrónico de compras, que va a permitir a la Corte de Cuentas y a un observatorio de compras públicas que se creó en el Ministerio de Hacienda y que esperamos que la sociedad civil cumpla el rol que le corresponde, proveyendo información sobre problemas en contratación pública. Este observatorio va a ser un proceso de control como ente rector del Ministerio de Hacienda y la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones para poder hacer seguimiento al proceso de compras. Buenas tardes. Antes que nada agradecer la invitación a un tema tan difícil, tan masculino, tengo que decirlo. Yo siempre he dicho que nosotros somos la cara bonita de los números. ¿Qué quiero decir con eso? ONU Mujeres trabaja en la defensa y en el empoderamiento de las mujeres, en todos los aspectos. Y uno de los aspectos que tocamos son las finanzas, claro. Antes de abordar un poco la parte integral de cómo apoyamos, quiero comentar que ONU Mujeres viene trabajando en presupuestos etiquetados desde el 2011 en El Salvador, de manera un poco más incidente a raíz del 2015, ¿verdad? Con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia, la Asamblea Legislativa también, ¿verdad? Y hemos empezado con esos tres. ¿Por qué? Porque hay que hacer un cambio de paradigma total y absoluto. O sea, el cambio, nosotros aquí se hablaron de un cambio de cultura, pero es que es un cambio de cultura que está enraizada en cultura patriarcal, aunque el nombre a veces rechaza, es así, ¿verdad? Generalmente las finanzas públicas no solo son un tema de poder político, sino que es un tema de poder masculino. Entonces, venimos desde el 2011 trabajando no solo en finanzas públicas o presupuestos etiquetados, ¿verdad? Sino también en la desestructuración de enfoques patriarcales para garantizar la inclusión de derechos de las mujeres, hombres también, porque hablamos de poner en el centro de los presupuestos a los seres humanos. Lógicamente, mi responsabilidad es garantizar que la mujer esté visibilizada, ¿verdad? Pero cuando hablamos de presupuestos con enfoque de género, también pensamos en los niños y en las niñas y cómo esos presupuestos son repartidos, de manera desigual entre hombres, mujeres, niños y niñas.
Vamos a tomar los últimos 2 minutitos que le vamos a robar a Flor Alba, no para hacer un resumen, porque creo que hay muchísima riqueza en lo planteado, pero solo para dejar anotadas 5 o 6 ideas fuerza que han salido, digamos, de este conversatorio. La primera es que, tal como se ha venido diciendo, estamos frente a un proceso, pero un proceso que tiene visos de cierta confiabilidad para poder ir más adelante, y que eso es esperanzador, y que al ser esperanzador también convoca no solo al Estado, sino a la ciudadanía a ponerle energía, ¿verdad? Eso creo que es una idea fuerza clara. La segunda es que hacer un cambio no solo es un cambio en un ejercicio presupuestario, requiere también ir acompañado por cambios de tipo institucional, y aquí se han hecho varias referencias y varios ejemplos, incluso hasta plantear la necesidad de reinventar el Estado. Pero al menos queda claro la importancia y la necesidad de hacer cambios institucionales acordes a lo que estamos diciendo, ¿verdad? La tercera idea fuerza es la posibilidad, y me quedo con la imagen, de construir puentes en donde desde el Estado se generan esos mecanismos que facilitan la transparencia, pero del lado del Estado se construye el músculo que le permite hacer su ejercicio ciudadano de Contraloría. La cuarta idea es que evidentemente hay que comprender que la sociedad civil es una sociedad civil diversa, que requiere también roles y papeles diversos, y aquí han surgido algunas ideas de cierto tipo de roles que pueden jugar algunas de las expresiones de la sociedad civil, facilitando ese ejercicio ciudadano. Espacio, reflexión, ¿recuerdan? Segunda etapa del hilo conductor. Ahora vamos a la última etapa, se llama conclusiones. Y ella se compone, como les había mencionado antes, de 2 partes. Voy a ir con la primera, es más bien corto, y es que nosotros hemos solicitado a 4 o 5 personas que compartan con el público sus reflexiones finales. Son reflexiones que envuelven sus aprendizajes o sus interpretaciones que se han formado desde el contexto, pero a lo largo del día en estas discusiones. Hola, buenas tardes. Primero quería dar el agradecimiento porque me han dado la oportunidad de compartir mi reflexión con ustedes. Mi nombre es Julio Sierra, soy estudiante de 2º año de Economía de la UCA, y quería para respetar el tiempo de las demás personas, voy a intentarlo hacer lo más resumido posible. Me parece importante y primordial un punto que se tocó aquí en el foro, que es que se debe de mejorar la recaudación de ingresos públicos, porque de esta manera se va a poder mejorar la estabilidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Además, me parece importante también que se debe incluir a los jóvenes y a la sociedad civil, que se tienen que enterar de dónde van sus impuestos, porque como se mencionó en el foro, a nadie le gusta dar dinero sin saber a dónde va a parar su dinero, ¿verdad? Otro de los puntos importantes, y algo de lo que aprendí en este foro, es de que para que la participación ciudadana funcione, es necesario que las instituciones públicas brinden información verídica, de fácil entendimiento y accesible para la población, y pienso que este es como un reto muy importante. Por último, quisiera hacer hincapié en que lo anterior se traduce en la mejora de los servicios públicos y en el empoderamiento de la población. Gracias. Este tipo de foros son de gran importancia porque nos permite la difusión de este tipo de proyectos que de otra manera sería de difícil acceso para muchos miembros de la sociedad civil, esa gran masa etérea de la cual solemos hablar y que todos pertenecemos a ella de una u otra forma, siendo miembros de algún conglomerado. Pero invito que este tipo de foros también puedan llevarse a cabo en las universidades, y aquí como miembro de la academia creo que debemos de comenzar a reflexionar y a apoyarnos en las universidades en tanto espacios neutrales, espacios seguros, donde se puedan discutir estos y cualquier otro tema de interés nacional sin importar cuestiones de índole ideológica política. Y ese es uno de los principales retos que me surgen a partir de este foro, es cómo tener una participación más activa. Cómo no esperar a que se abran los espacios, sino que tener esa participación activa que ya les mencionaba, de buscar los espacios cuando no están abiertos.
Por eso comparto con uno de los panelistas, del último panel, en el sentido de necesitamos una nueva sociedad civil, una sociedad civil más activa, que no espere que los espacios se les abran. Con relación a la temática, estoy alegre porque en este sentido, después de casi 5 años de trabajo, se van a llevar ya a cabo acciones puntuales para el desarrollo de este tipo de presupuestos por resultados. Esperemos que los resultados sean positivos y que lo que se espera de ellos sea lo que se ha planificado. También ya se mencionaba, creo que el señor que nos visita de México, sobre la necesidad de tener expectativas realistas. Este es un proceso, es muy largo, y en ese sentido tenemos que tener la paciencia para ver los primeros resultados en algunos meses o años. Me voy un poco con la preocupación de si la Corte de Cuentas de la República está en la capacidad para llevar a cabo las actividades que le competen, porque este tipo de presupuestos por resultados, el éxito depende precisamente de la fiscalización que se haga de los procesos. Y como les digo, me voy con esa preocupación. No logré visualizar la participación que iba a tener la Corte de Cuentas en este proyecto. Me imagino que ellos tendrán espacios para aclarar estas dudas, que seguramente las tendrán algunos de ustedes. Me voy también con la alegría que no solo se inicia este proceso, sino que ya se está trabajando en un portal de transparencia, en un nuevo módulo de la tesorería para ordenar los pagos, y sobre todo lo que más me satisface es que todos estos proyectos que se están llevando a cabo están teniendo como ejes fundamentales y de forma transversal la transparencia, la rendición de cuentas, la accountability. Eso es de suma importancia porque eso genera una mayor participación ciudadana. Ustedes han podido observar que incluso en sociedades cuyos niveles de desarrollo democrático son menores a los nuestros y que se pensaba que los gobiernos eran eternos, ahora están tambaleando de un día para otro. Eso es parte del poder que tiene que tomar la sociedad civil, y mientras más datos y más acceso a la información tengamos, nosotros podremos exigir más y mejores gobernantes. Solo termino con una frase de un profesor muy apreciado mío, que me decía que el problema de El Salvador no era que estaba subdesarrollado, sino que estaba subgerenciado. Necesitamos gerentes, gestores capaces y competentes, y ahí viene también otro reto de la academia, es que nosotros tenemos que formular o generar esos espacios para tener gestores competentes. Muchas gracias. Bueno, el cierre del evento, que también es muy importante porque son las conclusiones finales, estará a cargo de la señora Carmiña Moreno. Ella es la representante del Banco Interamericano de Desarrollo en El Salvador. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes, y apreciamos mucho que todavía tengan la fuerza y la fortaleza de acompañarnos. Realmente decir que vamos a pasar de un presupuesto por áreas de gestión e inercial, como decía alguien, a un presupuesto por programas con enfoque de resultados son excelentes noticias, pero todas las noticias buenas también tienen unos retos. Así que lo que nos plantean hoy durante el día es que, si bien es cierto, venimos trabajando hace rato, y tomo muy en cuenta las palabras de nuestra colega Gloria Rubio del Ministerio de Salud, que nos recordaba el tiempo que viene trabajando y cómo ella se congratula que el 2019 ya tendremos un programa formulado con este nuevo enfoque. Creo que es un motivo de sentirnos comprometidos. Pero yo quisiera reiterar el agradecimiento que todos hemos expresado al liderazgo del Ministerio de Hacienda, a su equipo, quienes han estado trabajando mucho, pero también a los colegas cooperantes que nos compartieron además
los trabajos que vienen haciendo en apoyo a la gestión fiscal y del Ministerio, a la GIZ, a la Unión Europea, a USAID especialmente y la cooperación alemana. Muchísimas gracias. Nosotros como banco hemos venido apreciando también el esfuerzo que se hace y siempre nos congratula saber que vamos avanzando propositivamente hacia un nuevo escenario de la gestión de los recursos públicos. Me gustaría hacer una síntesis, decir que, como hemos visto a lo largo del día, del modelo de presupuesto actual por áreas de gestión realmente no permite vincular con precisión los recursos públicos asignados con los objetivos, metas y logros de lo que a lo que están destinados. Y realmente nosotros lo pudimos ver mucho, y si se recuerdan, el año pasado estuvimos tratando de hacer un análisis para el presupuesto 2018, cuando el banco facilitó algún diálogo para la aprobación. Y siempre veíamos, bueno, cuáles son los resultados y qué es lo que queremos obtener con lo que se está proponiendo en el presupuesto. Y encontrábamos que era difícil hacer la atribución de los resultados frente a los recursos que se estaban asignando. Así que yo creo que el año entrante, 2019, pero yo le decía ahora a Enrique, creo que ya deben estar todos en angustias porque en septiembre se tiene que preparar el presupuesto, así que deben estar avanzando muy fuertemente.